sesión del día de hoy, pues es que ustedes diferencien tipos de edema, las causas, fisiopatología y puedan identificar también características clínicas y cómo se trata de manera inicial el edema en pacientes pediátricos. La bibliografía, la que ustedes ya saben, principalmente lo que pasa que en el Menelo y el Nelson pues están bien distribuidos los temas, pero en el UpToDate es más conciso, ya para si lo quieren revisar más profundo. Bueno, entonces, este es como el edema podemos definirlo, que en realidad es una condición clínica, en las cuales se caracteriza porque va a haber un aumento de volumen en el líquido intersticial y concomitantemente pues una inflamación de dichos tejidos. Ahora, este edema pues prácticamente hay que catalogarlo, ya sea localizado o generalizado. Pueden llegar hasta tal punto que si estamos hablando de un generalizado severo, ya denominarlo anasarca, o si encontramos formas más localizadas, pueden ser solo localizadas a una región, incluyendo ascitis, derrames pleurales o celulitis o algo como vamos a ver más adelante. Entonces, para esto, y hay que recordar bastante fisiología, que ustedes todavía están bien frescos en ese tema, para recordar un poquito de la composición corporal. En referente a la posición corporal, bueno, ya saben, ¿no? Que tenemos nuestro líquido extracelular, que en realidad es un tercio de todo lo que el agua corporal total, y el intravascular, que tenemos el resto, ¿no? Y el 1/12 constituye el volumen intravascular. Entonces hay que recordar que en los recién nacidos y lactantes su agua corporal total es un 70% y en niños adultos un 60%. Pero ¿quién va a ser uno de los principales componentes para que mantener todo el líquido en su lugar? Pues principalmente el sodio. Y se va a encargar, ustedes ya saben, pues de hipertonicidad y por osmolaridad y demás, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues se va a modificar el tamaño celular. Para que recuerden, la osmolaridad sérica, que es de 286 más o menos 4 milimoles por kilo. Y si quieren hacerlo la fórmula práctica, pues ahí si se dan cuenta, pues el sodio sérico por 2 es quien se lleva la mayor parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no existe un control adecuado, pues va a aumentar este líquido intersticial y es lo que nosotros podemos catalogarlo clínicamente como edema. Entonces, otro punto que ustedes también tienen que recordar, que es el volumen circulante efectivo, lo he encontrado en otras literaturas que también lo llaman como volumen sistémico efectivo, volumen arterial efectivo, y este más o menos corresponde al 15% del volumen prácticamente corporal total. Entonces, ¿qué ocurre? Que este volumen va a pertenecer al sistema regulador. Y entonces, este se va a encargar de que se reabsorba sodio y agua dependiendo de este volumen, ¿no? Mis sensores dicen, ok, tengo menos volumen circulante efectivo, pues entonces tengo que retener más sodio y por lo tanto al retener más sodio va a disminuir la excreción renal del mismo. En cambio, si tengo demasiado volumen circulante efectivo, pues voy a decir, ok, tengo que eliminarlo. Y entonces, ¿cómo elimino el líquido? Pues eliminando sodio. Y pues va a jalarlo, ¿no? Siempre el sodio es el que jala el agua. Y entonces, elimino más sodio y concomitantemente, pues elimino más agua. Entonces, recordando la fisiopatología, y esto es fisiología básica, les pongo ahí la imagen, referente a la filtración, ¿no? Hay que recordar que la presión neta de filtración, pues es la presión del capilar, menos la presión del líquido intersticial, menos tu presión oncótica plasmática, y menos tu presión oncótica del líquido intersticial, ¿no? Entonces, si recordamos, pues aquí tu presión oncótica y hidrostática como base, la oncótica que va a jalar agua y la hidrostática pues que va a presionar. Si esta presión de filtración es 0, obviamente no va a haber movimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una igualdad de presiones que va a dejarles en stand-by. Sin embargo, si mi presión de filtración es mayor, pues a la que encuentra en el intersticio, pues va a salir. Y al salir
va a generar pues el edema, ¿no? Y resorción, ya saben, en la parte capilar venosa, que por lo general es cuando la presión hidrostática es menor que la oncótica y es la que está reteniendo el agua. Entonces, esta presión hidrostática del intersticio va a depender no solo de la cantidad de líquido intersticial que te encuentres, sino también de tu drenaje linfático, que va a permitir que se lleve cierta parte, y de la distensibilidad del tejido. Entonces, en esta figura de aquí que le coloco, que también es lo mismo y es la forma como circula, más o menos el 90% del líquido que va a salir de los capilares se va a reabsorber al llegar a las vénulas. Y el sistema linfático va a jalar, pues va a barrerlo, por así decirlo, el 10% restante. Obviamente junto con las proteínas asociadas a la circulación. Entonces, ahora que ya sabemos y hemos recordado esto de la fisiología básica con la ley de Starling, que ustedes seguro que ya la saben al derecho y al revés, pues prácticamente podemos decir que existen tres mecanismos fisiopatológicos predominantemente. Uno, obviamente, que es la retención renal de sodio y agua, ¿no es cierto? Entonces, esta retención de sodio va a provocar una hipervolemia. Al existir hipervolemia, va a haber una mayor presión hidrostática vascular capilar. Ahora, ¿puede ser primaria o secundaria? Pues sí. Si es primaria, por lo general, ¿quién va a tener esta retención? Estamos hablando del riñón, entonces pues es primaria. Falla renal, puede ser una glomerulonefritis aguda. O secundaria, en las cuales existe un menos gasto cardíaco, pero existe una mayor resistencia vascular sistémica. El otro mecanismo fisiopatológico es que se altere la hemodinámica capilar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a existir un mayor movimiento de este líquido del espacio vascular hacia el intersticio, ya sea porque existan diferentes mecanismos, ¿no? Si yo aumento mi presión hidrostática, pues va a salir. Si yo aumento esa presión del capilar, también va a salir. Si yo tengo una presión oncótica disminuida, pues también va a salir. No hay quien esté reteniendo el líquido en el intravascular, ¿cierto? Y lo otro que puede ocurrir que es que haya una falta de retorno del líquido intersticial a mi sistema venoso central. ¿A través de quiénes? De los vasos linfáticos que se encargaban de drenar este 10% que estamos hablando, es aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque puedes tener un desarrollo anormal, puedes tener una disfunción o existir una obstrucción. Entonces, consultando el UpToDate, lo catalogó con la etiología, pues dependiendo si es que estoy frente a un edema generalizado o un edema localizado. Entonces vamos a ver todos estos puntos, ¿ya? Entonces siempre esta clasificación que la leen va a ser por el movimiento de lo que hemos explicado, ¿no? Entonces vamos a ver la primera etiología. ¿Cuándo? Cuando aumenta la presión hidrostática capilar. Entonces, ¿cuándo puede aumentar la presión hidrostática capilar? No solo en el generalizado, sino en el edema localizado también. Pero obviamente pues las causas son muy diferentes. Entonces, si yo tengo mayor presión hidrostática, puede que tenga una hipertensión venosa sistémica. Por lo general, esto está ocasionado cuando hay una insuficiencia cardíaca. Sean muchas causas. Ahí les estoy poniendo pues una miocardiopatía, una valvulopatía tricuspidia, una cardiopatía isquémica, una pericarditis congestiva o incluso la cirrosis. O que también tengamos una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Por lo general, esas insuficiencias son por una anemia severa, por hipertiroidismo, o fístulas arteriovenosas. ¿Y qué ocurre? Que obviamente si la causa lo dice su nombre, ¿no? Si hay mayor presión hidrostática capilar, pues es porque hay mayor extravasación de líquido hacia el intersticio. Y por lo general se dice que la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo lo vas a ver traducida en un edema pulmonar, obviamente por fisiopatología básica. No, y la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, pues te va a dar congestión venosa, hepatomegalia y edema periférico. A diferencia, si yo estoy con un edema localizado y puedo tener una hipertensión venosa localizada, como vemos en el cuadro final en este cuadrito de acá, en los cuales este edema localizado, ahí mencionan que puede ser una trombosis venosa, puede ser una compresión extrínseca por tumor,
Puede ser porque esta presión venosa que aumenta, ya imaginémonos que tienes una trombosis venosa profunda, o que exista algún mecanismo por la cual se esté comprimiendo la vena cava inferior o la vena ilíaca, ya sea un tumor. Obviamente esta presión localizada va a generar, ¿no?, mayor presión venosa, pues mayor presión hidrostática capilar, mayor edema. Y también se dice que es el aumento de volumen del plasma por varias causas, principalmente la nefritis glomerular, en los cuales aumenta el volumen plasmático reteniendo el sodio, pues esta insuficiencia renal, obviamente va a haber una incapacidad de que secrete sodio y agua. ¿Y qué vas a ocasionar cuando tienes más sodio en tu líquido intravascular? Pues obviamente va a aumentar tu volumen plasmático. Y la insuficiencia cardíaca asociada a la enfermedad hepática también vas a tener menos volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Porque tu bomba puede que esté mal o tu hígado pues en realidad esté teniendo ¿no?, más líquido por ahí congestionado. Entonces tu volumen circulante es muy chiquito. ¿Y qué va a decir el cuerpo? Ok, tengo menos volumen circulante efectivo, pues necesito más. ¿Y cómo jalo esto? Reteniendo sodio. Para retener sodio, ¿quién lo va a hacer? Se activan, ¿no? Se activan varios mecanismos, principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la estimulación nerviosa simpática, dando señales para que haya una reabsorción renal de sodio y lamentablemente pues engrasa el círculo vicioso de insuficiencia cardíaca. El otro mecanismo en los cuales también puedes tener formación de edemas es que esta presión oncótica capilar pues sea disminuida. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo lo puede ser disminuido? Puede ser generalmente estos niveles reducidos de proteína, principalmente la albúmina como componente importante o principal. Pues en realidad si yo fabrico menos albúmina, pues tengo una síntesis disminuida, que generalmente se ven en cuadros de cirrosis, de desnutrición o mala absorción intestinal. O que, si bien no estoy sintetizando, le estoy perdiendo. ¿Cómo estoy perdiendo proteínas? Ya saben que en el síndrome nefrótico, pues en realidad pueden tener pérdidas significativas, más de 2 miligramos por kilo, más de 50 miligramos kilo día, y en los cuales pues esta pérdida es importante, ¿no? Y generalmente cuando yo ya tengo en mi albúmina sérica menos de 2 miligramos, ya estoy considerando pues tener un edema generalizado o anasarca. Entonces, si yo tengo menos presión oncótica, pues en realidad obviamente mi líquido va a salir al intersticio. Va a existir una mala perfusión renal y nuevamente se vuelve a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ocasionando mayor reabsorción de sodio, mayor retención de líquido. Y esta mayor retención de líquido pues va a filtrar más otra vez hacia el intersticio, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente no están reteniendo proteínas, sino está reteniendo el sodio, mientras que las proteínas se siguen perdiendo, no están ahí. Por lo cual pues va obviamente a agravar el edema. Y el tercer mecanismo que también se menciona, pues es el mayor permeabilidad de la membrana capilar. Y esta mayor permeabilidad de la membrana capilar, por lo general, ¿qué ocurre? Que pueden ser las citocinas que se liberan por inflamación y principalmente en los edemas generalizados, pues está la sepsis como primera, uno de los mecanismos principales, al igual que las quemaduras pues, de grandes superficies. Sin embargo, también en los edemas localizados puedes encontrar las reacciones alérgicas, ¿no? Que tenemos el angioedema hereditario, por ejemplo, que puede causar edema localizado en el tracto gastrointestinal y en la laringe. Y el edema local también puede ser generado por trauma, ¿no? Quienes no nos hemos golpeado y obviamente hemos visto mayor edema, ¿no? Entonces, por lo general, común. Y el otro mecanismo en los cuales también la presión hidrostática intersticial aumentada. En realidad, felizmente, si bien hay las etiologías como primaria y secundaria, en primarias pues tienes todas las malformaciones, los síndromes asociados, ¿no? Y secundaria pues en realidad, felizmente que es poco común. Y en realidad la etiología pues
principalmente es por una obstrucción linfática, que tengas los tumores linfáticos agrandados o que exista un daño al sistema linfático por radiación o cirugía, o en casos ya más raros, poco comunes, pues las infecciones parasitarias como una filariasis. Y entonces aquí, como les mencionaba, asociado, bueno, se me movió esta diapo, ¿no? Cuando voy a tener menos presión oncótica, pues, y polinemia no solo puedo que estar teniendo menor ingesta, ¿no? Como habíamos visto el caso de la desnutrición y asociado, ¿no? Una menor digestión de repente, una enfermedad inflamatoria intestinal y que esto tenga también menos absorción, o sea, que no esté absorbiendo las proteínas que requiere o que no la pueda producir por hepatopatías, por cirrosis, por insuficiencia hepática, o que exista mayor catabolismo, ¿no? O mayor eliminación como síndrome nefrótico. Entonces, como pueden ver en este cuadro, pues el edema, pues hay varios tipos. Y todo depende de qué órgano es el más afectado o que exista una disfunción. En el edema hepático, pues en realidad, aparte del edema, pues tienes ictericia, ascitis, hepatoesplenomegalia. Podrías pedir en este caso hepatograma o una ecografía abdominal. En el edema cardíaco es predominio nocturno, generalizado, con la posición. Es por lo general de abajo hacia arriba. La radiografía, podrías pedirle radiografía de tórax, ¿no? Un electrocardiograma, un ecocardiograma, un estudio hemodinámico. Obviamente siempre orientado pues a la etiología que estás sospechando. Ahora, el edema renal por lo general es vespertino, localizas en párpados, región periorbitaria, malleolos. Este es blando, sí deja fobia y podrías hacer uso de uroanálisis de creatinina ureas y albúmina sérica. Tenemos también el edema por carencia de proteínas, ¿no? Que ya lo hemos visto en la sesión anterior. Predominio pues está el Kwashiorkor y en los cuales tu edema es blando. Es también asociado a palidez, alteraciones en la piel, cabello y todo lo que hemos visto, como les digo, en la clase anterior. Y también puedes confirmarlo con las proteínas totales y fraccionadas y demás estudio de patología de fondo. El edema linfático, este sí es duro, en realidad no le duele y es simétrico. Y obviamente pues estarías pensando en hacer un estudio de vasos linfáticos. También tienes el edema intracelular, que ustedes obviamente ahí ya saben, ¿no? La hiponatremia es una hiposmolaridad en el espacio extracelular y que va a producir ¿qué? Un edema intracelular. La hiponatremia hipervolémica, en las cuales aumenta el sodio y agua, pero a predominio de agua. Y la hiponatremia hipovolémica disminuye el sodio y agua, pero a predominio del sodio. Entonces, para yo realizar el diagnóstico, pues primero tengo que diagnosticar si es que estoy frente a un síndrome hematoso sistémico o no. Y después ver cuál es el mecanismo que ha ocasionado el edema, ¿no? Y ahí les coloco que esa disminución, ver, ¿no? Si es que existe disminución de volumen arterial efectivo, por lo generalmente hipopresión oncótica y por unemia menos de 3, que les coloqué en la diapositiva anterior menos de 2, pero ya menos de 3 pues es como que el umbral, ¿no? En la pérdida renal, ver si mi paciente está presentando proteinuria pero ya en rango nefrótico. Ya saben que para yo definir esta proteinuria en rango nefrótico es mayor o igual a 50 miligramos kilo día, o si yo tomo orina al azar, porque a veces pues es difícil que en los lactantes puedas hacer una orina de 24 horas a menos que esté con la sonda urinaria, pues la relación de proteína-creatinina tendría que estar en mayor o igual a 2 miligramos. O que estés, si es que esto no es, tienes que también pensar, ¿no? Si es que estás frente a un síndrome nefrótico primario, asociado que de repente no vas a tener características de un síndrome nefrítico, de repente no está la hipertensión, pero sí tienes la caída de la tasa de filtración glomerular y que también tienes deficiencia de complemento. Para ello,
pues, ¿quién te va a ayudar a hacer este diagnóstico? Obviamente, tu historia, tu examen físico y, en menor grado, los complementarios. Para eso ustedes necesitan hacer una buena anamnesis. Primero que, preocupándose dónde está ubicado el edema, ¿no? Estoy frente a un edema localizado, frente a un edema generalizado. ¿A qué edad comenzó? ¿Cuánta es la duración en la que ya tienen los síntomas? ¿Por qué? Porque tengo que ver si estoy frente a un edema congénito o a un edema adquirido. Y si encuentro otros síntomas y signos asociados, podría estar frente a una enfermedad sistémica o estoy frente a una disfunción orgánica importante. ¿No? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene dificultad para respirar, taquipneico, todo, ¿estoy frente a una insuficiencia cardíaca ya o es un edema pulmonar asociado? O que tengan enfermedades o signos concurrentes adicionales, ¿no? Por ejemplo, un chiquito que tuvo una infección estreptocócica 1 a 3 semanas antes. Entonces ya tu antecedente es súper importante porque puedo indicar que estoy frente a una glomerulonefritis post-estreptocócica. Ahora, con tus antecedentes, pues cómo es tus antecedentes médicos y familiares pasados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que descartar, obviamente, siempre los antecedentes en la familia. ¿No? Obviamente, si es que había una historia familiar de angioedema recurrente, estoy frente a un angioedema hereditario de repente. Y sobre el punto de que el aumento de peso, que pequeño lo ven ropa y zapatos ajustados, de repente los papás ni ellos se han dado cuenta de los cambios. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban frente de repente a su niño que está creciendo, pero sin embargo, en realidad es patológico, ¿no? De repente es por nefrosis y no sus curvas. Entonces eso es importante también que ustedes pregunten sobre esos datos, ¿no? Y cuál es su historial de alergias de medicamentos actuales. El examen físico, lo que tienen que hacer es evaluar el estado nutricional del niño para ver cómo están esos parámetros de crecimiento. Ustedes ya saben que evaluar el estado nutricional del niño es prácticamente como podría decirlo, ¿no? Una función vital. Y entonces, medir estos parámetros de crecimiento, ¿no? Estoy de repente frente a un niño desnutrido y que por esta desnutrición asociada a hipoalbuminemia me está generando el edema. O al contrario, ¿no? Si es que yo lo veo que está con mayor aumento de peso, ha ganado muchos kilos o varios desde el último control. Es a lo que mencionan aquí, que este aumento de peso, pues en realidad ha sido asociado. También tengo que valorar en mi examen físico cómo está mi sistema cardiovascular, ¿no? Si yo encuentro en una insuficiencia cardíaca, ¿qué puedo ver? Taquicardia, taquimia, ritmo del galope, estertores o hepatomegalia. Y a veces cuando yo tengo un edema pulmonar, ya sea cardiogénico o no, puede que encuentre ya taquimia y estertores asociados a algo más. También valorar la presión arterial, ¿no? Si está hipertenso, es por esta hipervolemia resultante de una insuficiencia renal, ya sea aguda, crónica o glomerulonefritis. Ahora, obviamente que como otro punto importante es que yo debo caracterizar cómo es mi edema, localizado, generalizado, valorar cuánto es la extensión del edema, ¿no? Y obviamente, pues, ya saben el signo de la fobia, cómo se hace, y es lo que deberíamos hacer y ver todas las partes del cuerpo que están asociados, ¿no? Entonces también deberemos ver si es que hay derrame pleural, edema pulmonar, ascitis, el edema escrotal, labial, o que por tanto nivel de edema, pues ya la piel tienda a tener rupturas, ¿no? Entonces, si estoy frente a un derrame pleural, por lo general voy a encontrar más que todo disminución de los ruidos respiratorios y matidez a la percusión. En edema pulmonar, pues crepitantes o estertores. En la citis es clásico que tú puedas ver distensión abdominal, la matidez desplazable, el signo de la oleada, ¿no? En la fotito que les pongo a la derecha del síndrome nefrótico,
más en la mañana, pero ahora, si estoy frente a un edema localizado, tengo que ver qué área es. ¿Por qué? Porque de ahí tengo que estar sospechando qué región de obstrucción venosa o linfática está afectada, ¿no? Si hay una exposición localizada a los alergenos. Ahora, en el caso de celulitis, que ya dijimos que es generalmente un edema localizado, hay que verla si es que tiene fiebre o signos locales de inflamación. Ahora, el edema facial siempre tiene que valorar si es que existe afectación de las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces ya hemos dicho que es la fobia, pues es este movimiento del exceso de agua intersticial en respuesta a la presión que uno ejerce. Y lo siento, chicos, no se perdí la conexión a internet. Listo. Si me escuchan bien, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Está bien ahí o me quedé en esta del examen físico? Ahí, doctor, se quedó. Ya. Entonces, bueno, le voy a repetir esta. Bueno, entonces, en el edema localizado lo importante es que localicen el área. ¿Por qué? Porque van a ver dónde puede existir la obstrucción venosa o ya sea linfática, ¿no? O de repente solo es que tengas una exposición localizada a los alergenos. Ahora, si estoy frente a un caso de celulitis, tengo que ver si es que hay fiebre o signos locales de inflamación asociados. Y obviamente pensar que si estoy frente a un edema facial, tengo que ver qué ocurre con mis vías respiratorias. ¿Por qué? Porque puede existir pues edema, ¿no? Edema laríngeo, edema epiglótico, etc. Y hay que recordar que la fobia puede reflejar este movimiento del exceso de agua intersticial en respuesta a la presión que yo estoy ejerciendo. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Porque si yo tengo un edema sin fobia, puede ser que estoy frente a un caso de linfedema o mixedema pretibial.
Y ahora, este edema periférico, si es que yo estoy en pacientes ambulatorios, lo voy a encontrar principalmente en las extremidades inferiores. Pero si yo lo tengo en un paciente en reposo, pues principalmente el edema se va a localizar en la cama. Ahora, referente a signos y síntomas asociados, como les decía, ya han visto que el edema pues tiene diferentes variedades, diferentes tipos, y es por eso que hay que ser muy preciso para determinar pues frente a qué estoy. Si estoy frente a antecedentes de alergias alimentarias, pues de repente solo estoy frente a un cuadro de urticaria y a un angioedema, ¿no? Pero si yo encuentro historial de ictericia, retraso del crecimiento, dolor abdominal, estetorrea, pues de repente estoy frente a una ya insuficiencia hepática o frente a una enteropatía perdedora de proteínas. Ahora, en síndrome nefrótico, pues que vea pues la nasarca que está incrementando con el componente periorbitario significativo que ya les dije, pero en realidad pues no hay otros compromisos sistémicos, salvo que sean mínimos. En la orina es de color oscuro, con edema generalizado esofacial. Por lo general tienen que sospechar en una glomerulonefritis aguda asociada a hipertensión probablemente. Ya y en pacientes con enfermedad renal crónica, edema, anorexia y deterioro del crecimiento. Y entonces si yo encuentro un recién nacido que tiene edemas de manos y pies, tengo que ver si es que también tiene otras malformaciones, ejemplo cuello alado, displasia ungueal, paladar alto, cuarto metacarpiano corto, pues de repente estoy frente a un síndrome de Turner. Ahora, ¿qué es lo que pediría inicialmente? Pues primero mi hemograma completo, mi bioquímica sérica, ¿no? Incluyendo creatinina, la urea, la albúmina y estudios de función hepática. Y un examen completo de orina, ¿para qué? Para ver si estoy frente a cuadros de hematuria, piuria, cilindruria y proteinuria. Entonces, aquí les coloco este otro cuadrito que son como exámenes complementarios, ¿no? Como pruebas de función hepática, ver cómo está esa albúmina. Ya saben que en el nefrótico pues de repente tengo hipercolesterolemia, y también esas pruebas de función tiroidea en los casos que sospeche de mixedema, que exista pues asociaciones de función tiroidea comprometida, ¿no? Ahora, obviamente que de acuerdo, esto no es lo único, sino ya ese es mi orientador inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Si puede que esto me obligue a pedir nuevos exámenes complementarios. Por ejemplo, si yo encuentro pues mi nitrógeno ureico elevado, de repente estoy frente a una lesión renal crónica, ¿no? O de repente si ya veo que hay problemas renales, una ecografía renal buscando hidronefrosis o anomalías congénitas. En el caso de proteinuria, pues sería bueno que pida C3, C4 y anticuerpos antinucleares, y en sospecha de insuficiencia cardíaca, un EKG, radiografía de tórax. Si estoy sospechando de malabsorción intestinal, pues ahí va la prueba de grasa fecal. El F1 antitripsina es útil para diagnosticar la enteropatía perdedora de proteínas, ¿no? Y en un angioedema, ya sea hereditario o adquirido, pues por lo general el inhibidor de la esterasa C1 está bajo. Entonces, aquí les he puesto diferentes diapositivas de acuerdo a la etiología, ¿no? Si yo estoy frente a una enfermedad renal, pues por lo general la proteinuria y mi albúmina sérica baja, estoy pensando en un síndrome nefrótico. Si tengo cilindros de glóbulos rojos y hematuria, y principalmente la orina es de color oscuro como la Coca-Cola, por ponerlo así, entonces de repente estoy frente a una glomerulonefritis, que sea el causante, ¿no? Y a veces estos niveles C3, C4, por esta hipocomplementemia, pues me va a sugerir un C3 bajo, una nefritis glomerular postestreptocócica, o que sea una membrana proliferativa, ¿no? La postestreptocócica por lo general se mejora en estos niveles de C3. Después de varias semanas, otra vez sube. Y entonces, si en el síndrome nefrótico encuentro C3, C4 bajo, ANA positivo, pues de repente estoy frente a una nefritis lúpica, ¿no? Y entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, si hay uremia, pues de repente
sea bueno que pida una ecografía renal para ver cómo están esos riñones, displásticos o de repente están con hidronefrosis, ¿no? O que existe otra anomalía anatómica. Y a veces estos niños con nefropatía por reflujo no diagnosticada, por lo general, tienen hidronefrosis grave o insuficiencia renal ya. Y hay que recordar que en el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que ocasiona? Pues que existe una mayor permeabilidad, ¿no? Por la barra de filtración glomerular. Ya saben las 4 características clínicas que se les ha puesto ahí. Pero por lo general las 2 que están en negrito se utilizan como fines diagnósticos. ¿Por qué? Porque no todos los 4 se van a observar en todos los pacientes. Entonces, pero si ya tengo mi proteinuria rango nefrótico, ya saben que es más de 50 miligramos kilo día, la hipoliminemia definida como una albúmina sérica menos de 3 gramos, pues tendría que sospechar en un síndrome nefrótico, ¿no? Obviamente el edema que va a ser orientador y la hiperlipidemia que también puede estar ahí. Si estoy frente a un paciente con una enfermedad hepática, obviamente pues va a haber un defecto en la síntesis, ¿no? Y obviamente va a haber una hipolinemia, pero no vas a encontrar proteinuria. Y esto por lo general puede ser o estás frente a una hepatopatía crónica o de repente estás frente a una enteropatía que estás haciéndote perder las proteínas. El tiempo de protrombina es un buen marcador de la capacidad del hígado para ver cómo está y cómo está sintetizando sus proteínas. Y también lo deberíamos evaluar si es que hay esta hipolinemia sin proteinuria. Y obviamente cuál va a ser complementaria a tus pruebas de función hepática para ver qué está pasando, ¿no? Ya si estoy sospechando en una enteropatía perder proteínas, pues recién pediría la alfa-1 en heces. Referente a la trombosis venosa, pues, ¿qué tengo que pedir? Estudios de coagulación, si es que no hay ningún factor predisponente, ¿no? A menos que ya exista un catéter permanente. Ustedes ya saben que los catéteres ser fuentes de trombos. Y en todo caso tendría que pedir también una ecografía Doppler para ver cómo está mi flujo sanguíneo y la magnitud de la trombosis. Y si estoy frente a un cuadro de enteropatía, hay que ver si es que el aumento de la grasa en la materia fecal pues está asociada, ¿no?, a una mala absorción intestinal, o ver qué trastorno intestinal puede ser la causa de esta hipoalbuminemia. Pero ya tendríamos que lo ideal pues sería referirlo a la gastroenterología pediátrica, ¿no? Principalmente tienes la fibrosis quística, la enfermedad inflamatoria intestinal, las alergias a las proteínas de leche, deficiencia de enterocinasa, enfermedad celíaca o linfangiectasia intestinal. Entonces, mi manejo inicial, pues primero debo determinar si mi paciente tiene que ser hospitalizado o no. Y en realidad, pues son muchas causas que van a requerir ingresarlo, ¿no? Ya sea para estudio. Obviamente, pues con mayor urgencia, los que tienen dificultad respiratoria, los que tienen insuficiencia renal, los que están resultando de la cirrosis, los que tienen trombosis venosa, los que tienen obstrucción linfática, ¿no? Obviamente todos tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si estás con dificultad respiratoria, pues de repente estás frente a una insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, ¿no? Causas renales como una insuficiencia renal no diagnosticada, un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis, o que hay insuficiencia renal o mala perfusión. En el caso de que el edema sea por cirrosis, pues obviamente puede darte una dificultad respiratoria secundaria a la citis. El edema localizado también, ¿no?, de la trombosis. Entonces, el tratamiento va a ser dependiendo de lo que te encuentres. Por ejemplo, si encontraste anemia grave, tienes que transfundirlo y consultar al hematólogo si tú no encuentras la causa de la anemia. En la enfermedad renal, la mayoría de los pacientes se van a beneficiar de una dieta baja en sodio. Ahora, esto de la restricción de líquidos en realidad es individualizado, ¿no? Tienes que, cada paciente, pues de acuerdo a cómo estés, pero no es una regla general. A veces puedes usar diuréticos, pues sí, pero tienes que pensar que al ejercer un diurético vas a disminuir el volumen plasmático. Entonces, a veces si el volumen plasmático es bajo, pues de repente vas a necesitar dar coloides, ¿no? Y otra vez, pues seguir de diuréticos, estar en un manejo ahí de manejo de presiones oncóticas, hidrostáticas y demás. Obviamente, si estás frente a una enfermedad hepática, por lo general, la dieta baja en sodio
va a ser útil si es que está frente a un paciente con ascitis. Y a veces también se usan diuréticos como la espironolactona. Pero lo ideal es de que trates la causa de la ascitis. En cardiopatía, pues todo depende de la insuficiencia cardíaca. Sí, puede ser que ya requiera inotrópicos como digoxina o dobuta. El IECA te va a ayudar a reducir la poscarga. Pero obviamente si estás frente a una cardiopatía congénita que causa la insuficiencia cardíaca, lo ideal es que repares pues, la cardiopatía, ¿no? A esa lesión estructural. Sería el tratamiento definitivo. Y respecto a la trombosis venosa, pues está indicada que es terapia anticoagulante y de repente tengas que hacer interconsultas al hematólogo cirujano vascular y ver cuál ha sido la causa de la coagulopatía. Y sobre enteropatía, pues el tratamiento va a depender de frente a qué estás. Sobre el mixedema, asociado a hipotiroidismo, obviamente vas a tener que reemplazarlo con una hormona tiroidea. Listo, bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes referente al tema asociado a edemas. En realidad es un síndrome que involucra múltiples etiologías. Y he tratado de hacerlo escueto y que entiendan y cuál es el tratamiento inicial. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Bueno, si no es así, pues le doy las gracias por haber asistido a esta sesión. Ya le pasaré las diapositivas a su delegada. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ahora.